Rafa, Nati, lo que ocurrió ayer. Está con nosotros el analista internacional Mladen Yopo. Muchísimas gracias, Mladen, por acompañarnos. Hoy ya lo habíamos dejado medio conversado la semana pasada, pero respecto de lo que fueron estas elecciones en Brasil durante la jornada de ayer, si usted se fue a acostar y no terminó de ver los resultados, los tenemos acá, por supuesto, para usted en un conteo muy rápido, pero también muy estresante, entre los dos principales candidatos en el gigante latinoamericano, y vemos que con el 99% de las mesas ya escrutadas, Lula da Silva, Nati, a ver si nos das tú el detalle de lo que fueron estas elecciones presidenciales en Brasil durante la jornada de ayer. Sí, fue un conteo bastante adrenalínico, porque empezamos con Jair Bolsonaro ganando por una distancia bastante cómoda con los primeros conteos, hasta por lo menos el 10% de las mesas escrutadas, pero ya cuando nos fuimos acercando al 50%, este panorama comenzó a cambiar y Lula da Silva comenzó a recuperar cierta ventaja y finalmente esto fue lo que pasó. Este fue el resultado. Lula da Silva alcanza 48,4% de las preferencias en las elecciones en Brasil. El actual mandatario Jair Bolsonaro queda con un 43,2%, forzando de esa manera entonces una segunda vuelta para el 30 de octubre. El resto de los candidatos, como Simón Tebet, que fue la que le sigue, un 4,2%, y Ciro Gómez un 3%, y ya de ahí vienen una menor cantidad de votos. ¿Qué va a pasar entonces? Acá sorprendieron las encuestas porque se esperaba que el triunfo de Lula fuera mucho más amplio, y sorprende que en un principio Jair Bolsonaro comenzara incluso con una ventaja bastante cómoda. Se espera entonces la segunda vuelta el 30 de octubre, donde vamos a ver también cómo va a ser la campaña por lo que queda de este mes. Sí. Claro que sí. Vamos a preguntarle de inmediato ahí a Mladen. A ver, de acuerdo a las encuestas que habíamos estado revisando y siguiendo muy de cerca, se suponía que la ventaja que tenía Lula era mayor frente a Jair Bolsonaro ya en los últimos días antes de. Hacía presagiar que incluso podría haber un ganador en primera vuelta, no que necesariamente llegaran a una segunda vuelta. ¿Te sorprendió el resultado ayer? O sea, me sorprendió no el porcentaje de Lula, porque Lula casi alcanzó el 50%, esperen 48,4%. Le faltó un punto 6, digamos, para llegar al 50%. No le faltó nada. Los votadores de Ciro, tal vez. Claro, en parte eso. Lo que sí me sorprendió fue el porcentaje de Bolsonaro. Yo creo que las encuestas no fueron capaces de captar la importancia como factor político que tuvo Bolsonaro en el último tiempo, sobre todo a partir del voto evangélico, el voto militar, el voto incluso sectores populares a partir de políticas con el auxilio Brasil, por ejemplo, donde en el último tiempo, incluso en campaña, fue acusado de haber aumentado el auxilio Brasil en términos de porcentaje, el bono, claro, que también lo redituó bastante. Y eso es un tema no menor. Y también me llamó la atención bastante en los triunfos que tuvo, digamos, a nivel parlamentario. En parlamentario logró 14 senadores de los que se reelegían y sacó alrededor de 100 diputados. Entonces, el Partido Liberal de él. Y eso es un tema no menor, porque hoy la derecha y la centro derecha van a tener un peso preponderante en lo que va a ser el Congreso en general y todo el parlamentario. E incluso más, diría que los grandes centros hoy día, como el caso Sao Paulo, a pesar de que va a una segunda vuelta, el candidato de Bolsonaro va en primer lugar. Y en el caso también de Minas Gerais y Río Janeiro, que son los centros más grandes. Sí. Ahora, ¿por qué se produjo esto? Porque fundamentalmente después empezaron a llegar los votos del noreste. Claro. El voto, digamos, más bien donde Lula y el PT, en general la izquierda, un poco más, los sectores populares de alguna forma apoyaron más a Lula. O sea, por eso partió primero Bolsonaro, liberando la encuesta, luego Mladen, vamos a Sao Paulo, ¿le parece? Vamos a Brasil, vamos con Andrea Aguilar, ha estado monitoreando todo esto. Hay hartos elementos que poner en la mesa, hay una cantidad también de votos nulos que están 5 millones, es muchísimo, que podrían también sumar segunda vuelta. El ambiente, lo que está viendo Andrea Aguilar hasta ahora en vía especial de TVN 24 horas. Ya te vemos, Andrea, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenos días. Sí, prácticamente una ciudad que se despierta después de una elección muy polarizada y en la que los diarios, vamos a ver, por ejemplo, Folha de Sao Paulo, habla de la fuerza del bolsonarismo. Y también tenemos acá el Estado de Sao Paulo que habla, Bolsonaro va a la segunda vuelta con Lula con mucho más votos de los que había previsto. Este es, Rafael Caro, el análisis que hacen los medios a esta hora. Recordemos que nosotros nos encontramos aquí en la avenida Paulista, en donde hasta altas horas de la noche se concentraron los partidarios de el expresidente Lula da Silva. Hoy es una ciudad que vuelve de cierta forma a la normalidad y que también analiza lo que va a pasar en la segunda vuelta electoral.
Ustedes lo mencionaban, el ambiente un poco era, y la expectativa era también que el expresidente Lula da Silva pudiera ganar en primera vuelta, pero finalmente las grandes derrotadas de esta jornada resultan siendo los sondeos. Recordemos que Datafola le había dado el 50% de los votos al expresidente Lula y el 36% para Bolsonaro, pero Ipsos unos días antes, o mejor, un día antes, exactamente el sábado, le había dicho a los brasileños, porque recordemos además que acá hay algo bien particular. Acá no hay ningún tipo de silencio electoral. Hasta último minuto hay encuestas, hasta último minuto están los candidatos haciendo campañas. Exactamente hasta las 10 de la noche hubo sondeos y hubo campaña aquí en Brasil. El ambiente que nosotros pudimos observar, sobre todo anoche, fue de esperanza por parte de los seguidores de Lula da Silva, que fueron los que se concentraron justamente hacia la parte de allá, la avenida de Sao Paulo, y eran además los que tenían el permiso de la municipalidad seguramente, ¿Andrea? Para poder manifestarse. También hubo concentraciones. Sí, Caro, te escucho. Perdón, Mladen ya nos hablaba respecto de tal vez estos bonos que en el último periodo el presidente Bolsonaro dio a la población, sobre todo a la que tal vez tenía más apoyo, feligresía por el expresidente Lula da Silva, ¿no? Y que eso podría haberle colaborado para haber tenido un aumento respecto de lo que decían las encuestas. ¿Se ve por ese lado, se ve que este voto escondido, este voto oculto hubiese salido porque hubo una mala apreciación de las encuestas o porque algo más pasó en la calle, Andrea, que tú allá lo puedes percibir mejor que nosotros desde acá? Bueno, realmente, más allá del voto oculto, del voto escondido, también la fuerza del voto evangélico fue fundamental, porque recordemos que Brasil es un país bien religioso, que la primera dama Michelle Bolsonaro también tiene una fuerza bien amplia ante ese electorado, y muchas de las personas con las que nosotros pudimos conversar específicamente en la jornada antes del día de elecciones, que fue la caravana de Bolsonaro en el norte de Sao Paulo, ahí hablábamos y era un argumento que se repetía y que a nosotros nos sorprendía particularmente, porque todo el tiempo cuando te hablan de Bolsonaro, los electores siempre dicen es el elegido de Dios, es que Dios lo puso ahí, es el que está para sacarnos de la oscuridad, es el presidente. Ese tipo de argumentos eran los que daban los seguidores de Bolsonaro, que además también dan muchos argumentos organizados o en la línea también del patriotismo, en la línea de la defensa del porte de armas. ¿Andrea? También una de las polémicas que se dio acá fue el hecho, sí, te escucho. Sí, tú estás poniendo puntos sobre la mesa. Mira, estás en pleno Sao Paulo. Aquí Mladen Yopo también nos contaba que ahí es donde hay mucho respaldo a Lula, principalmente. Y además hay un tema que es transversal, que está en Chile y en varios países. La inflación. Tú decías ahí, los precios están más altos. Tú decías previamente que había bonos que probablemente pudieron ayudar a Bolsonaro a esta alta votación. ¿Cómo estamos mirando eso? El costo de la vida, que es algo que no solamente está en Brasil, sino que puede influir también en una elección en cualquier parte. Sí, influye en parte, pero yo creo que ahí tomando un poco lo que estaba diciendo Andrea, ¿no? Sí. Andrea, ella tiene razón en el sentido, ¿en qué perspectiva? Que hoy los candidatos más bien de derecha, populistas, hoy día están incentivando ciertos elementos que dan certeza frente a una realidad de incertidumbre. Parte de la inflación es parte de la incertidumbre, está toda la incertidumbre mundial también, pero el sentido del patriotismo, nacionalismo, el conservadurismo un poco frente a valores, un poco la diversidad, están generando hoy día una reacción. Lo vimos en Suecia, lo vimos en Italia hace poco, lo vemos un poco en el caso de Trump mismo, digamos, que tiene hoy día un apoyo en Estados Unidos enorme. Entonces, yo creo que esa parte no la lee bien lo que son las expectativas y las realidades objetivas a veces con las que se plantea el adversario. Ahora, el caso de Sao Paulo, vuelvo a repetir, es un estado donde estaba Haddad, que fue gobernador durante bastante tiempo y hoy día está compitiendo, digamos, nuevamente, pero va en segundo lugar. Era un estado, de alguna forma, donde viene es la cuna de Lula, digamos. Claro. Pero, sin embargo, es el principal estado económico. Y yo creo que eso es un tema no menor. Hoy los grandes estados económicos, tanto del centro como en el fondo del sur, ¿no es cierto?, hoy día están con Bolsonaro. Son estados que de alguna forma se han visto privilegiados, la economía, digamos, por las políticas de Bolsonaro. Y en ese sentido ha incentivado muchos temas, por ejemplo, como el tema de la seguridad. Y ahí tenemos el caso de las armas, por ejemplo. Él ha hecho una campaña muy fuerte frente a lo que es la represión policial, ha bajado la criminalidad, pero lo que decíamos la vez pasada, ha aumentado los crímenes desde la policía o desde los sectores, digamos, que de alguna forma ejercen el poder. Entonces,
Pero sí para la gente, eso de alguna forma es una demostración de que está en una lucha contra la delincuencia. Entonces, y por otro lado, yo creo que también influyó mucho en la campaña, que todavía queda un sesgo de esta campaña mediática, comunicacional, frente al hecho de la corrupción, y un poco anclada en el caso de Lula y de lo que fue la actuación del juez Moro, ¿no es cierto?, que lo condenó y al final salió absuelto por la Corte Suprema. Pero en el fondo Lula pasó bastante tiempo en prisión. Y muy cuestionada también la candidata que puso él y que dejó él, Dilma Rousseff, que no la hemos visto, pero ni por si acaso asomar la nariz en lo que ha sido esta campaña. Andrea, quiero volver contigo, ¿sabes qué? Sobre todo porque Mladen ya lo decía, el apoyo que ha tenido Trump, y en definitiva a el presidente Bolsonaro le dicen el Trump tropical. Cuando tú hablabas con la gente en las calles, cuando tú viste lo que se venía, parte del temor que había era que no se reconocieran los resultados de estas elecciones. ¿Cómo viste esa sensación? ¿Había seguridad de lo que dijera el Tribunal Superior Electoral? ¿Iba a ser respetado al final del día? ¿Y cómo se percibe para lo que es la segunda vuelta? Bueno, realmente los partidarios de Lula lo que decían era que el presidente Bolsonaro nunca dijo que iba a respetar los resultados. Incluso hasta último momento él dijo que si las elecciones eran limpias, siempre ponía como una prerrogativa antes de decir si iba o no a respetar los resultados. Además, recordemos que él puso muchísimo en duda el sistema electoral en Brasil, que es muy distinto al sistema electoral de Chile. Recordemos que en Chile nosotros contamos el voto con la papeleta, etcétera, y acá son las urnas electrónicas, pero no son urnas que hayan sido instaladas hace pocos años. Brasil lleva 20 años con estas urnas y eso también facilita el conteo de votos porque ustedes se dan cuenta que es un país de 156 millones de habilitados para votar, en donde votan 124 millones y en menos de 3-4 horas están todos los votos contados. Entonces, finalmente eso fue lo que también dio esa percepción, y también lo que el presidente Bolsonaro había hecho era atacar constantemente ese sistema, decir que eso podría haber fraude, que realmente no le iban a dar las elecciones. Y él lo que decía ayer también era que finalmente las grandes derrotadas eran las encuestas, pero también hacía de cierta forma un mea culpa, porque él decía que él era consciente de que el voto que ejercieron muchos brasileños estaba influenciado por el tema de la inflación, por el tema del costo de la canasta básica que había subido, y decía también, porque en alguna de las declaraciones que tuvo, hablaba de Chile incluso, decía que él no quería, que no todos los cambios eran para mejor. Recordemos que él ha tenido una relación bien tensa con el presidente Gabriel Boric, incluso cuando se le acercó en algún momento un chileno en medio de la campaña, que nosotros pudimos ver ese video, y le dice yo soy chileno, y él le hace una cara que es muy elocuente. Entonces él dice, bueno, ya eso va a pasar, ya va a pasar ese gobierno también. Y anoche cuando hacía su discurso también decía que él no quería que Brasil siguiera la senda de la izquierda que se había instalado en Chile, pero nos metía prácticamente en la misma bolsa con Nicaragua, Venezuela, Cuba, con el resto de los países también que han tenido esta senda, y decía que no todos los cambios eran para mejor, pero obviamente sí hubo una puesta en duda de si iba o no a aceptar los resultados, y seguramente vamos a ver eso también para la segunda vuelta. Bueno, sobre todo los hechos que, a propósito del lugar de votación, hubo una imagen que también dio vuelta al mundo, que tiene que ver con una persona que golpeó uno de estos lugares, suerte de cámara secreta pero digital, ¿no? Ese registro también daba cuenta un poco de este espíritu previo, Mladen, a lo mejor de decir, bueno, ¿qué pasa con los resultados? Hasta ahora me parece que no se han desconocido, ¿no? Pero sí en la previa se decía, bueno, ¿qué iba a pasar acá? Sobre todo lo reñido que fue en esta primera vuelta. Ahora, quizá el escenario era distinto con Bolsonaro arriba, en fin. ¿Cómo se ve esto? El sistema y también la segunda vuelta, que además empezamos a mirar, hay hartos votos que capturar, ¿o no? Sí, primero yo creo que en el fondo, hasta yo creo que los partidarios de Bolsonaro no esperaban, dado las encuestas y toda la campaña que hubo fundamentalmente en la encuestadora, que tuviera ese porcentaje, digamos. Sorprendidos mismos. Y por lo tanto fue una sorpresa positiva, lo que de alguna forma relaja o baja los ánimos. En la segunda vuelta yo tengo la impresión que va a ser distinto, digamos, porque en el fondo lo estrecho, hoy día en general estrecho estamos hablando de 5 puntos, que no es un tema menor, en el caso de estamos hablando 5.700.000 votos, no es un tema menor, de alguna forma va a generar, ¿no es cierto?, una interpelación mayor, va a haber una mayor agresividad o violencia o efervescencia, por llamarlo, va a ser más suave, digamos, en la segunda vuelta. Ya. Perdón, es que justo para no salirnos de ese punto, hubo un 20% de abstención en esta primera vuelta que deberían acercarse a las urnas durante la segunda, generalmente es lo que ocurre, ¿no? Pero además de eso están los candidatos chicos que deberían endosar a sus votantes
que son porcentajes más bien chiquititos. Lo tenemos ahí en la pantalla. Nati, si nos cuentas tú también, ¿cuáles son los otros dos principales candidatos que podrían poner sus votos a disposición respecto de los dos principales? Claro, tenemos a Simón Tebet en el tercer lugar con 4,2% de los votos. Estamos hablando de casi 5 millones de votos disponibles. Justo sería ahí más o menos la diferencia, ¿no? Exactamente, pero no miremos en menos tampoco Ciro Gómez, con 3%, tiene 3,6 millones de votos también que podrían repartirse eventualmente. Claro que cada uno tiene una tendencia, pero son votos que están ahí disponibles, más los que decía el Rafa, los votos que fueron nulos. Y ahí, claro, por ejemplo, si los votos de Ciro llegaran a pesar de que hubo una división bien potente ahí, a Lula, ya hubiese alcanzado la mayoría absoluta y podría haber avanzado o podría haber quedado con la presidencia. Sí. Se van a ir esos votos porque ha sido muy crítico de Lula. No hay nadie dueño de votos, para empezar. O sea, esta es una elección completamente nueva, está abierto el panorama. Pero tengo la impresión que tanto Tebet, ¿no es cierto?, como los partidarios de Gómez van a adherir a Lula. En su mayoría, no todos van a adherir a Lula. ¿Los dos? Sí, porque en el fondo Brasil hoy día está, si bien tiene algunos éxitos económicos, entre comillas, la situación no se presenta muy buena a futuro tampoco. Y sobre todo un Brasil que está muy ajeno a la escena internacional. Hoy día Brasil no juega ningún papel en la escena internacional, ni en los BRICS, ni en el G20, no tiene UNASUR, ni en CELAC. Es decir, Brasil, nuevamente una gran potencia mundial, potencia regional, pero mundial también, que estaba jugando en la Grandes Ligas, en un momento determinado hoy día no juega en nada. Y por lo tanto, ante la incertidumbre, tiene que jugar un papel. Pero eso es un tema de número. Pero ahora, los votos huérfanos que llaman, en el final de cuentas, es muy difícil saber dónde se van a ir. Claro. Porque hoy Lula lo que está tratando de hacer es un poco lo mismo que pasó aquí en la segunda vuelta presidencial. Es decir, ampliar un poco lo que es el espectro, a pesar de que tiene al vicepresidente, que es un hombre de derecha, ampliar un poco más el arco de la alianza. Acercarse al centro. Y en ese sentido acercarse al centro, incluso con algunos sectores de centro-derecha, digamos. Cuando hablamos de una elección así, estamos viendo dos candidatos fuertes y el resto, digámoslo así. Dos potentes y el resto que va a repartir votos. Vamos a lo que la gente ve, que a lo mejor en Brasil también, ojalá en Chile también podamos tener esa proximidad. Usted hablaba de inflación, hablábamos de otros elementos. ¿Qué cosas podrían definir desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de la necesidad de la gente, del votante, la diferencia entre votar por Lula o votar por Bolsonaro? Porque ahí me parece que hay temáticas que se ven en Chile y en otras partes, ¿no? Yo creo que uno de los elementos fundamentales que ha cruzado es tener la expectativa de futuro. Cuando la gente ve expectativas de futuro, en paz, digamos, con cierta seguridad, yo creo que ahí vota. ¿Paz, seguridad? No, sí, pero no es que no sea... ¿Por delincuencia? Pero más bien en el nivel sensitivo de las sensaciones, no es un nivel, digamos, de la agenda propiamente tal, sino es como tener la sensación de que tiene una expectativa futura, una expectativa donde un poco caben, digamos, una expectativa donde Brasil, porque el sentido de patriotismo, digamos, es importante, el sentido de la simbología es un elemento importante, yo creo que eso va a calzar. Y ahí hay un voto, yo creo que Lula todavía tiene... detrás de él esa parte donde tuvo un muy buen momento económico y tuvo políticas sociales que generaron bastantes beneficios para los sectores populares. Yo creo que ahí tiene una entrada en el voto. Segundo, si es capaz de ampliar, es capaz de consagrar, ¿no es cierto?, un universo mayor, es como este Brasil que vuelve a ser un Brasil unido, digamos, este Brasil no sectario, este Brasil, digamos, no un poco, que está un poco ligado a lo que es la extrema derecha, digamos, ese Brasil un poco de los empresarios, agro, es un poco el Brasil de todo, exactamente. Yo creo que ese es un poco el juego que va a haber. Ahora, ¿a quién van a apuntar? A los sectores evangélicos. Se dijeron, son 65 millones los evangélicos, es un sector no menor, a ese 24% que quedó, digamos, que no fue a votar, lo que es raro porque en el fondo el voto es obligatorio, para empezar, y no es un tema menor, y yo creo que ahí hay un elemento importante. Y lo otro es cuánto jueguen, ¿no es cierto?, hoy día los candidatos electos. Sí. Termino la idea. Sí, los candidatos electos fundamentalmente a niveles estaduales, a niveles de parlamentarios, digamos, un poco eso. Vamos a volver, Mladen, con Andrea Aguilar, que está justamente en Brasil, en Sao Paulo a esta hora. Andrea, ¿sabes por qué? Porque además uno podría pensar, bueno, pero ¿y qué tiene que ver con nosotros? Lo que pasa en Brasil, lo que deje de ocurrir, ¿cómo van a venir las elecciones a futuro? Bueno, de hecho, Daniel Jadwe, que fue parte importante de quien apoyara al actual presidente chileno, está en Brasil, viajó, entiendo, a apoyar a el candidato Lula da Silva. Andrea, y me imagino que
como él va a tocar volver a ir de nuevo a fin de mes, ¿no? Exactamente, porque recordemos que la segunda vuelta va a ser el 30 de octubre y si tú lo mencionabas, ha habido bastante delegación europea también, no solamente, bueno, Daniel Jadue por parte de Chile, entiendo que también hay diputados acá de distintas concentraciones de la centroizquierda chilena que estaban apoyando al expresidente Lula da Silva, pero también vimos delegaciones, por ejemplo, de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, que estaban con la, digamos, la observación electoral, también otros países de América Latina que estaban también hablando y apoyando al presidente Bolsonaro. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es un poco mirar también qué opina la gente. Vamos a tratar de empezar a hablar con algunas de las personas. ¿Cómo estás para Chile? Cuéntanos cómo ves las elecciones. Van bien. No tuvimos las mejores opciones de ese año, pero ojalá el próximo viene bien. ¿Qué esperas para la segunda vuelta? De verdad no sé, el mío ya se fue. Bueno, justamente ahí vemos que uno de los candidatos que estaba en disputa se fue también y él seguramente no votó ni por Lula ni por Bolsonaro, pero vemos también un poco la expectativa que tiene Carolina la gente de cara a lo que va a ser esta segunda vuelta. Claro que sí, vamos a estar muy pendientes, Andrea, agradecerles también el trabajo que han estado haciendo desde Brasil. Nos imaginamos que ya van a volver a nuestro país también para volver a viajar a fin de mes. Gran cobertura, el equipo completo ahí también, y vamos a estar muy atentos porque sin duda lo que ocurre en esta zona del mundo, en Latinoamérica también nos influye. Gracias, Andrea Aguilar, Mladen Yopo también por estar con nosotros, muchísimas gracias, un gusto siempre estar contigo y por supuesto estar marcando lo que ocurre en Brasil y también seguimos actualizando la mañana, faltan 7 para las 9.